Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Vivir Mejor, un programa para toda la familia costarricense en la cual queremos compartir con ustedes temas que sean del agrado y que sean del interés tanto para usted como para sus familias. El día de hoy les estamos acompañando Saúl Aguilar y Fabiola Fernández. El día de hoy nos encontramos desde la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica para conversar con nuestro invitado en un tema súper importante relacionado con las vías respiratorias. Efectivamente, Fabiola, y es que la Organización Mundial de la Salud estima que en la actualidad hay cerca de 235 millones de pacientes con esta enfermedad con la cual vamos a compartir con nuestro invitado el día de hoy. Y es que tenemos el tema del asma. Para conversar acerca de este tema, que es el asma, les presento al médico Manuel Soto Quiroz. Él es especialista en neumología y jefe del servicio de neumología del Hospital de Niños, doctor Carlos Sáenz Herrera. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Tal vez sería importante comenzar compartiendo con los televidentes qué es el asma, como un marco general para partir de allá. Sí, el asma es una enfermedad genética compleja. Eso quiere decir que la persona nace con la predisposición a tener asma. Y se llama una enfermedad genética compleja porque es la interacción con el medio ambiente. O sea, esa persona que tiene esa predisposición a tener asma, al interaccionar con el medio ambiente es como se presenta la enfermedad. Eso quiere decir que en una misma familia, una persona que tiene una cierta predisposición a tener asma puede ser que se presente de diferentes maneras. No se presenta como las enfermedades genéticas en donde el papá y la mamá tienen un hijo que va a tener la misma enfermedad, no, sino que es esa interacción lo que va a hacer a través del tiempo cómo se presente. Lo más importante es que el 80% de los casos de asma se presentan antes de los 16 años, pero hay un 20% que se pueden presentar incluso de adultos. O sea, esa predisposición genética puede ser que usted la tenga, por así decirlo, dormida durante muchos años y cuando tenga 30, 40 años tiene una infección respiratoria y se exacerba, o aflora la enfermedad. Sí. Y doctor, ¿cuáles son los síntomas principales del asma? Mire, los síntomas importantes van a ser la persona, van a haber diferentes tipos. Por ejemplo, en niños, una de las manifestaciones más frecuentes es el niño que cada vez que se resfría se le va al pecho el resfrío. Así es como la gente se expresa con uno. Y entonces cada vez que el niño se resfría empieza con tos, generalmente es una tos en las noches, con sibilancias, que es un silbido, sonido como un gato, como le llama la gente, o un chillido. Cuando hacen ejercicio les da tos o tienen ese silbido, etcétera, que se exacerba, por ejemplo, con las infecciones respiratorias. Entonces, la manifestación general es tos, sibilancias o el silbido, la apretazón de pecho y la dificultad respiratoria que se va a presentar de diferentes grados de acuerdo al estado del paciente. Doctor, nuestro país es un país de asmáticos, pero sí nos gustaría tal vez conocer de primera mano cuál es la situación actual en la que nosotros estamos. ¿Qué cifras se manejan para Costa Rica? Vea usted qué interesante. A principios de los años 1900 predominaban las enfermedades infecciosas y las enfermedades nutricionales en nuestro país. La mortalidad infantil, que es un parámetro muy importante para decir el estado de salud de una nación, se decía que más o menos 250 muertes en el primer año de vida por cada 1000 nacidos vivos. A través del tiempo, esa situación ha mejorado. Actualmente, la última cifra de mortalidad infantil es de 8.7 por cada 1000 nacidos vivos, muy baja. Pero a partir de que empezaron a mejorar las enfermedades infecciosas, la desnutrición en nuestro país, empezaron a aflorar las enfermedades crónicas. Y el asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños. Nosotros desde 1989 venimos haciendo una serie de estudios sobre cuál es la situación del asma en nuestro país. Y hemos encontrado a través de los años que casi que 1 de cada 3 niños tiene o ha tenido asma en algún momento en su vida. Y es la enfermedad crónica más frecuente porque
Es la enfermedad que más ausentismo escolar provoca en los niños en la escuela, en los adolescentes, etc. Por ejemplo, se dice que el niño con asma falta 5 veces más a la escuela o al colegio que lo que falta otro niño por otras causas. Así que es una enfermedad muy prevalente, muy frecuente, eso quiere decir, ¿verdad? Sí, ¿y eso es para Costa Rica o tenemos prevalencias o, bueno, cifras similares en otras latitudes? Sí, es interesante porque cuando nosotros hicimos el primer reporte, por ahí de los inicios de los años 90, encontramos que la cifra en nuestro país era de un 23.4%, casi que uno de cada 4 niños tenía asma en el momento en que hicimos el estudio. Ese fue un grupo de niños entre los 6 y los 17 años. El asma es más frecuente en la niñez, es más frecuente en los varones cuando están pequeños, pero conforme avanza la edad es más frecuente en las mujeres. En los últimos estudios, nosotros nos asociamos a un grupo que se llama ISAAC. ISAAC es el Estudio Internacional de Asma y Alergias en Niños, en donde 159 países en todo el mundo se asociaron utilizando un mismo protocolo, o sea, una misma manera de saber si se tenía asma, con las mismas preguntas, etc. Y vean ustedes qué interesante, en el último estudio de este ISAAC, Costa Rica, en el grupo de 6 a 7 años, fue el país que tenía más asma en todo el mundo. Y desde el año 89 hasta el año 95, que fue el último estudio de ISAAC, el país o de los países que más aumento tuvieron a través de los años fue Costa Rica. Nosotros acabamos de terminar un último estudio en el gran área metropolitana y pareciera que la tendencia es a disminuir la cantidad de asmáticos. Eso podemos discutirlo porque hay algunas razones que podrían ser interesantes de que después las podemos hablar. Y como dice usted, al ser complejo, al ser una enfermedad genética compleja, muchos factores van a intervenir. Claro, por ejemplo, sabemos que entre los factores más importantes van a ser casi que desde el nacimiento. Por ejemplo, ven ustedes qué interesante, una madre que fuma en el embarazo tiene 5 veces más posibilidad de tener un niño asmático en los primeros años de la vida. Una madre que está expuesta al estrés va a tener más posibilidad de tener niños con asma. Una madre que utilice o sobreutilice medicamentos para la fiebre o para el dolor, como acetaminofén, por ejemplo, se ha visto que incrementa el riesgo de asma. Así que desde que el niño está en el vientre materno hasta que el niño se va desarrollando, se vienen desarrollando o se presentan una serie de factores que van a ser muy, muy importantes que nuestro público lo conozca, ¿verdad? Bueno, doctor, yo creo que es demasiado importante lo que estamos hablando. Necesitamos hacer una primera pausa. Ya regresamos para continuar conversando acerca del asma en Costa Rica. Regresamos a nuestro programa Vivir Mejor y hoy nos encontramos conversando acerca del asma con el médico Manuel Soto Quiroz, especialista en neumología y jefe de servicio de neumología del Hospital Nacional de Niños. Y es que, doctor, retomando lo que venimos hablando acerca de los factores desencadenantes que intervienen para esta enfermedad, si nos puede ampliar lo que veníamos conversando Sí, de estos bueno, desencadenantes. ya hablamos, Fabiola, de que el asma inicia en esa paciente que tiene esa predisposición a tener asma, que desde el embarazo la madre tiene que cuidarse, porque ya sabemos, ya hablamos de los factores de riesgo como el fumado, etcétera, las infecciones. Pero es interesante también que el factor precipitante más importante de asma en los niños son las infecciones respiratorias. Entonces nosotros tenemos 3 picos de mayor cantidad de asmáticos en los hospitales. Interesantísimo es el inicio de las lecciones. Cuando el niño ingresa a la escuela, al kinder, al colegio, hay un primer pico de más cantidad de asmáticos porque el niño estaba en vacaciones, llegan sus compañeros, hay mucho más infecciones. El otro pico es al inicio del invierno, mayo, junio, que es el que estamos ahora. Y eso es importante tomar en cuenta porque la persona que ha sido diagnosticada como asma debe de una vez utilizar un tratamiento preventivo para que no se vaya a afectar ahora. Y el pico más alto de presentación de los cuadros de asma es el invierno.
El invierno, donde aumentan las infecciones respiratorias, generalmente son infecciones virales. Entonces, infecciones virales. El otro factor importante son los Doctor, alergenos. perdón que lo interrumpa. ¿Eso es en niños y en adultos es Igual, parecido? igual. Nada más que en los adultos, el número de infecciones por virus cambia y baja un poquito. Y empiezan a aparecer otras, como son las infecciones atípicas, el neumococo, las infecciones bacterianas y otras infecciones como el micoplasma, etcétera, que ya también en los adultos y adolescentes cambia un poquito el factor infeccioso. El otro factor que es muy importante es la humedad. Nuestro país es un país con mucha humedad, con un promedio de un 80%. La otra es la biodiversidad que nosotros tenemos. Vea qué interesante. Estudios del INVIO que nosotros hace muchos años pudimos encontrar, nos encontramos que en la Amazonia, por ejemplo, que es un sitio enorme y que uno lo ve exuberante en vegetación, en fauna, en flora, tiene 29.5, tiene más o menos 0.5 especies por cada 10.000 hectáreas. Costa Rica, en 52.000 kilómetros cuadrados, tiene 29.5 especies de flora y fauna. Más de 10.000 plantas florecen a través del año. Es otro factor. Otro de los estudios que hemos hecho, muy interesante, es nosotros fuimos a muchas casas de nuestro país, a más de 400 casas de nuestro país, y utilizando una técnica especial con unas aspiradoras especiales, aspirábamos 1 metro cuadrado de los colchones y de la habitación de los niños, asmáticos o no asmáticos. Miren, por cada gramo de polvo que nosotros aspiramos, encontramos más o menos 1.800 ácaros por gramo en las camas de los pacientes. Entonces, los ácaros, las casas enfermas, es un tema interesantísimo porque vean ustedes, señores televidentes, vean qué importante. Las casas enfermas son aquellas casas que tienen poca ventilación, las cuidan demasiado, no las ventilan. Entonces son casas que están encerradas, a veces tienen alfombras, a veces llevan comida a los cuartos o llevan comida a las salas de televisión. O sea, son casas que van a estar expuestas a mucho más alergenos, o sea, todos estos ácaros y todas estas cosas. Imagínense que el número de cucarachas en las casas de nuestro país es 5 veces lo que se ha visto que puede sensibilizar a una persona. ¿Por qué? Porque mucha gente, aunque no vea las cucarachas, en las noches, sí, claro, los alergenos que sueltan las cucarachas se evidencian en las casas de nuestro país. Y así hay otros factores. Por ejemplo, yo diría que una de las decisiones más importantes que hicieron el gobierno anterior fue el quitar la comida chatarra, porque sabemos que toda esa comida que tiene, por ejemplo, todo lo que son colorantes artificiales y todo eso, también provoca asma. O sea, vean ustedes que son una gama de factores que pueden desencadenar el asma en los niños y en los adultos y en los adolescentes. En los adultos entran otros factores, que es el asma ocupacional, que es, por ejemplo, la persona que trabaja con químicos, la persona que va a un salón de belleza, por ejemplo, y se ve expuesta a esos olores fuertes, etcétera, también, ¿verdad? Y por supuesto que el fumador. Eso ¿verdad? Le quería preguntar, doctor, porque ya me están pidiendo casi que vamos a una pausa. A raíz de la implementación de la ley 9028, pues que históricamente el número de fumadores ha venido en franca disminución. ¿Usted cree que eso va a tener una incidencia directa? Sí, Saúl, vea qué interesante. En todos los estudios que hicimos nosotros desde el 90 hasta el año 95, nosotros encontramos que el 33% de todos los niños en nuestro país convivían con algún fumador en la casa. Nosotros hicimos un estudio en adultos jóvenes, entre los 17 y 25 años, que eran estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de 4 universidades más privadas en el área de la salud. Bueno, vean qué interesante. Los pacientes asmáticos eran los que más fumaban. Y eso que eran estudiantes de las carreras de medicina, microbiología, farmacia, etc. Pero en el último estudio que hicimos ahora, terminando el año pasado, que ya se va a publicar, encontramos que hay una disminución significativa en el grupo de niños que conviven con fumadores. Bajó como a un 22%, 23%. Esto podría ser, todavía nos falta hacer algunos análisis, algunos estudios, pero podría estar en relación a que se implementó la ley antitabaco y que probablemente ha disminuido
el número de fumadores en las familias y por ende también podría ser que también disminuya el número de asmáticos. De crisis. Bueno, llegó un momento de hacer una nueva pausa, Fabiola, doctor, y para retomar pues el capítulo final y tal vez pedirle algunas recomendaciones. Quédense con nosotros y ya regresamos. En el caso de los inhaladores de aire presurizado, que es de este tipo que tengo acá, el medicamento va a estar mezclado con aire dentro de la lata. Entonces, al accionar la lata, el medicamento va a salir sin ningún esfuerzo, ¿verdad? La persona no tiene que hacer esfuerzo para sacar el medicamento del dispositivo. Entonces, lo importante cuando uno utiliza un inhalador de este tipo es llevar el medicamento hacia los pulmones, que es donde se requiere que haga el efecto. Para lograr eso, primero se prepara el dispositivo y después se prepara la persona. Entonces, para preparar el dispositivo, únicamente lo que hay que hacer es quitar la tapa, agitar el inhalador para mezclar el contenido y que salga uniforme. Con solamente esos 2 pasos ya el dispositivo está listo para utilizarlo. Posteriormente tiene que prepararse la persona para hacer la inhalación. Para ello lo que tiene que hacer es inhalar grande, llenar grande los pulmones de aire, botar todo ese aire y cuando va a tomar aire nuevamente se coloca el dispositivo en la boca formando un sello entre sus labios y el dispositivo, dispara y al tiempo que dispara inicia a respirar lento y profundo. Una vez que ha inhalado lento y profundo, mantiene la respiración durante 10 segundos y ya puede botar el aire. Entonces se hace de la siguiente forma, entonces se quita la tapa, se agita el inhalador, se respira profundo, se bota y se bota el aire. Con eso logramos llevar el medicamento hacia el pulmón, lo mantenemos para que se absorba bien y después botamos el aire. Importante que la persona tiene que repetir estos pasos por cada inhalación que hace, o sea, por cada disparo que hace del dispositivo y debe de enjuagarse una vez terminado de hacer las inhalaciones en la boca para evitar que le dé algún efecto secundario. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy desde la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica con el especialista Manuel Soto Quirós, quien es el jefe del Servicio de Neumología del Hospital Dr. Carlos Sáenz Herrera y con el cual estamos tratando el tema del asma. Doctor, yo quería pues iniciar este bloque hablando un poquito del tratamiento que usualmente usan los niños y los adultos, ¿verdad? Y las famosas bombitas, la que es de tapita azul y la que es de tapita café, ¿verdad? Y el enredo que muchas veces les surge a las familias, ¿verdad? A la hora de utilizarlo, porque a veces abandonan una y no utilizan la otra. Tal vez si nos amplía al respecto. Sí, bueno, en el manejo del asma hay 2 aspectos que son importantes. Uno es el manejo farmacológico, o sea, con medicinas, con medicamentos, algo que hay que tomarse o que hay que inhalar. Pero más importante que es la educación y evitar los factores de riesgo. Dentro del tratamiento farmacológico hay 3 grupos de medicamentos básicamente. Los medicamentos de rescate, los que vamos a utilizar cuando el paciente, el niño, el adolescente, el adulto está con tos, con apretazón de pecho, con dificultad para respirar. Esos son medicamentos, por ejemplo, como el salbutamol, que se utilizan cuando está afectado. Esos son los medicamentos que menos se deberían utilizar y que cuando se utilizan muy frecuentemente, eso quiere decir que el niño no está controlado. El otro grupo de medicamentos son los medicamentos de control o preventivos, que son, por ejemplo, la beclometasona que utilizamos en el Seguro Social, que son medicamentos para evitar la inflamación. Entonces, son los medicamentos que debemos utilizar a diario, a largo plazo, en un plan bien dirigido, escrito si es posible, para que la persona entienda que es un medicamento que usted debe utilizar todos los días. Y el otro grupo de medicamentos nuevos son los nuevos medicamentos que se utilizan para el asma más severa, para el asma más grave, que esos pues es lo que uno quisiera utilizar
Por supuesto que menos. La gente le tiene a veces mucho miedo al uso de las bombitas. En eso hay que tener un poco de cuidado porque ustedes saben que en el Seguro Social, por ejemplo, las licitaciones se hacen a diferentes compañías. Entonces puede ser que la beclometasona sea de tapita roja este mes y puede ser que el mes entrante sea de tapita verde. Entonces deben aprenderse el nombre. Entonces, la beclometasona, que es un tratamiento inhalado, eso no le va a causar ningún problema a ningún paciente. Ni se le van a caer las orejas, ni se va a quedar enano, como llama la gente. Y es que la beclometasona, imagínense que el asma, si no se controla, ese paciente va a tener una disminución en la velocidad de crecimiento y nunca va a llegar a alcanzar a los niños que nunca tuvieron asma en cuanto a estatura. Los niños que utilizan esteroides inhalados, como la beclometasona, puede que disminuyan 1 centímetro en el primer año, pero después, cuando el asma desaparece, porque no se cura, alcanzan el tamaño de los niños que no tuvieron asma y no van a tener problemas. Así que no hay que tenerle miedo a las bombitas y saber que el salbutamol es un medicamento que no se debe utilizar todos los días, porque si se utiliza todos los días, quiere decir que no está controlado y que tiene que buscar un tratamiento de control. Correcto. Bueno, además de eso, pues, ¿qué opinión le merece la actividad física, el ejercicio, a la hora de que estos niños pues, puedan desarrollarse en ambientes escolares o en el colegio? Mire, lo importante es saber que su niño, o usted adolescente o usted adulto que tiene asma, es una persona sana y que tiene que hacer vida normal. Y la idea del tratamiento es que tenga vida normal. Y vida normal significa realizar ejercicio. El ejercicio es extremadamente importante. La gente le dice a uno, doctor, ¿y la natación es el mejor ejercicio para el asmático? Sí, claro, pero es el mejor ejercicio cuando se practica la natación, no en los niños pequeñitos que lo que hacen es meterlos y sacarlos de una piscina. Eso no tiene ningún sentido. O sea, el realizar natación es muy importante. Así que el niño asmático puede hacer cualquier tipo de ejercicio y la idea es que tenga una vida normal. Doctor, en términos generales, a nivel de recomendación, tanto en niños como en adultos, ya sea para prevenir el asma como cuando ya se está con la crisis de asma. Sí, bueno, como les decía, la persona con asma, tanto el niño, el adolescente como el adulto, es una persona sana. Es un niño, un adolescente, un adulto sano que tiene que realizar sus actividades normalmente. Eso sí, hay que evitar los factores de riesgo. Entonces, la madre no debe estar en contacto con fumadores, evitar que estar en procesos infecciosos cuando hay gente que está con una infección y está embarazada, por ejemplo. Evitar estar ingiriendo en el embarazo alimentos que tengan muchos colorantes, por ejemplo. Muy importante que el recién nacido tenga las vacunas completas. La leche materna, importantísima, porque eso también previene las infecciones respiratorias en los niños. Evitar el estar utilizando medicamentos o abusar del uso de medicamentos como acetaminofén, por ejemplo. Muy importante es pues, no fumar en la casa, evitar olores fuertes, que no haya animales, gatos, perros en su casa, evitar los peluches porque acumulan mucho polvo, mucho alergeno. Tratar de cambiar la ropa de cama por lo menos 2 veces por semana. Si es posible, lavarla con agua bien caliente, incluso con una secadora o si no a planchar esa ropa de cama. Evitar todo lo que son los alimentos con colorantes artificiales. Son medidas generales que nosotros podemos hacer y con eso, aparte del paciente asmático que debe utilizar el tratamiento preventivo, son, digamos, las medidas más importantes, digamos, de control de ese paciente asmático. Y, por supuesto, realizar ejercicio. Doctor, y ante una crisis, ¿en qué momento deben los papás pues, pensar en llevar al niño a un servicio de emergencias? Yo diría que lo más importante es que la persona que ve a su hijo, que sea el que valora al adolescente, el que trata a un adulto, siempre debe darle una serie de medidas, si es posible escritas, de qué hacer en el momento en que cambia la forma normal o diaria de comportarse el paciente. Entonces, uno podría decir
que utilizar el tratamiento preventivo es lo más importante, pero si es necesario y que ya empieza con algunos síntomas, pues puede utilizar un broncodilatador, digamos como el salbutamol, en una dosis adecuada de acuerdo a lo que el médico y a cada uno de los pacientes le indican. Y por supuesto que los factores de riesgo que son los más importantes, ¿verdad? Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Queremos pues agradecerle por el espacio y toda la información que ha querido pues compartir con todos los televidentes. Sabemos que pues el tema da para poder seguir conversando, pero ya el tiempo pues nos ha ganado y esperamos pues tenerlo en una próxima ocasión por acá con nosotros compartiendo con todos ustedes allá en sus hogares. Sí, bueno, con mucho gusto. Yo espero que le haya servido al público y que entienda un poquito sobre el asma en los niños, adolescentes y en los adultos. Y el mensaje final es que es una persona normal, que si se trata en forma adecuada va a tener calidad de vida, que es lo más importante. Muchas gracias, doctor, y a todas y todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta media hora. Agradecemos su atención y también les recordamos la invitación de llamarnos para hacernos sugerencias y también nos cuenten desde dónde nos ven. Muchísimas gracias y hasta la próxima.